Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos en diferentes lugares, en diferentes países donde se encuentran, donde están, en diferentes campos, diferentes pueblos y grandes ciudades. Aquellos que miran estos videos y que ha sido de gran bendición para su vida, un gran saludo a todos aquellos amados amigos, a aquella amada familia de Dios, que día tras día al despertarnos pensamos que hay un Dios que guardó nuestro sueño, que guardó nuestros hijos, nuestra familia, y aquel que quiere que está atento a sus oídos para que tú te digas, buenos días, te amo, mi Dios de los cielos. Bendigo tu santo nombre porque tú eres un Dios digno de adoración, de exaltación, de aquel Dios que es el creador y formador de todo. Todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que podemos sentir y todo lo que podemos palpar es tu creación, Señor de los cielos. Es tu formador y que le ha dado el privilegio al hombre para que el hombre lo disfrute. Solamente en nuestros labios podemos decirte gracias. Gracias, oh Dios. Así que un gran saludo a la distancia a todas aquellas personas, a todos que se han suscrito a este ministerio. La venida está pronto. Gracias por suscribirse, gracias por hallar que este ministerio te puede servir de a ti. Yo estoy orando día tras día por aquellas personas que se han unido a este ministerio. La venida está pronto. Y aquellas personas que escuchen y ven este video, Dios los bendiga y les llene de grandes y grandes bendiciones. Que la presencia de Dios inunde su vida, sea un manantial de agua, de fuente de vida que salte para vida eterna. Así que gracias por todo. Un gran saludo para Colombia, ya mi amada familia de sangre, para todo allí los pastores, para todo allí, iglesia, que queremos el Señor Jesucristo, hermano Juan, hermano Alcida, todos mil bendiciones allá en Norcasia. Saludo a los pastores en Norcasia, en aquel poblado. Saludo allí a mi cuñado, a mis hermanos y a toda mi familia allí que hay. Dios les bendiga grande, rica y poderosamente allí, en Doncello, en Florencia, en todos esos lugares, en San Cayetano, en Santander. Mil y mil bendiciones a mis pastores. Dios los bendiga grande y poderosamente. Y así bendigo a todo allí Colombia, del norte al sur, del oriente al occidente. Un gran saludo allí Paraguay, donde está mi hija. Mil bendiciones. Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente en aquel grupo misionero, en aquella sede que tienen. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente. Y así que saludo a todos en diferentes partes, aquí en Chile, más Rosita, mil bendiciones a ella, al grupo de WhatsApp, a todos mil y mil bendiciones, a aquellas personas que están ahí pendientes en buscar de Dios, aquellos que están atentos, aquellos que están despiertos de buscar de Dios. Así que me gozo de salvarles, gozo de bendecirles. Saludo al pastor Pedro, al pastor Cristian, la iglesia Vida Nueva. Mil y mil bendiciones a toda la membresía. Dios los bendiga grande y poderosamente. Así que gracias por escuchar estos videos. Mil bendiciones para cada uno de ellos y en diferentes lugares, en diferentes países. Pastores, Dios los bendiga grande y poderosamente. Estoy orando día tras día. Estoy pidiendo a Dios para que Dios guarde sus ministerios, Dios guarde sus vidas. Y Dios les dé unción y les dé poder para predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura y hablar de que la venida se acerca. Los días domingos, como les he dicho, estoy predicando el libro de Apocalipsis, donde Dios está primeramente alertando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Es importante hablar de lo que Dios habla a las 7 iglesias, porque vamos a mirar tanto lo bueno que hacían, pero también Dios nos exhorta en las cosas que está pasando en la iglesia. Y si usted va y lee los libros de los mensajes a las iglesias, está pasando en ese tiempo. Está pasando que hay iglesias dormidas, que hay iglesias que no tienen amor, hay iglesias que no hablan de la fornicación, hay iglesias, es decir, que no hablan del pecado. Cuando Dios nos está hablando y nos está llevando a que debemos de entender y ver las cosas celestiales, que la venida del Señor está cerca. Pero Dios comienza a preparar la iglesia antes, después venir los juicios. Y eso es lo que Dios ha colocado a través, en visión, en revelación, me ha mostrado a mí. Me ha dicho, predíquela para Dios, hable del Apocalipsis, hable de lo que es la preparación de la iglesia. Y eso es lo que estoy haciendo,
estoy con la misericordia de Dios, obedeciendo lo que Dios me habló en visión, lo que Dios me reveló del recto de la iglesia. Pero me dijo, antes de, la iglesia necesita ser preparada. La iglesia necesita de que saber de que quiénes son los que nos vamos para el cielo y quiénes no. Porque si tú vas y a las iglesias que predican de la venida del Señor Jesucristo, y en unas iglesias grandes dicen, Maranata, esperamos la venida del Señor. Y todos levantan las manos. Pero la pregunta es, ¿si verdaderamente están preparados o solamente de labios? Porque la venida del Señor dice que será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, milésimas de segundo. ¿Qué se muere usted parpadear los ojos? Nada. Así será la venida del Hijo del Hombre, pero que Él viene en las nubes. Es decir, que no hay tiempo de arrepentimiento de lo que nos están hablando. Yo les he hablado y le he predicado en los púlpitos. Y le digo, es diferente las personas que esperan pronto morir y que han creído en Dios y que viven así una vida, una Biblia a término medio, que la palabra de Dios dice que Dios los vomitará de la boca, pero que de pronto tienen la esperanza de que cuando vayan a morir o estén enfermos, tengan un segundo de arrepentimiento y se puedan pedir y decir, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdóname, Señor, lo que he hecho y Dios lo puede perdonar. Y puede haber perdón antes de morir. Yo, por la misericordia de Dios, he estado en hospitales, he ido en las cárceles a predicar la palabra de Dios. Y he predicado en casas, muchísimas casas. Y muchas personas he orado por ellos. Y cuando han aceptado al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo los ha llevado. A personas adultas, personas ancianas. Y sé, y sé cuál es el tiempo cuando Dios los espera que alguien vaya, llore por esa persona y le diga, Señor, perdóname mis pecados, mis errores. Y Dios en su misericordia, hasta el hombre más malo, más perverso puede pedir perdón y se puede ir para el cielo en un minuto, en unos segundos. Y es verdad, Dios lo perdona y lo lleva para el cielo, porque lo he visto y con mis mismos ojos, lo he visto y lo he sentido porque he predicado, he estado orando, he tenido tantas experiencias en una hora por una persona, el pastor Fernando, la pastora Gladys, estuvimos trabajando mucho y fuimos a hospitales, estuvimos en casas predicando a personas ancianas que nos llamaban, postradas, y Dios se los llevaba, a otros Dios los sanaba, los restauraba. Eso está todo en la voluntad del Señor. ¿Por qué les digo eso? Pero en el recto de la iglesia no va a pasar eso. En el recto de la iglesia es la gente que está preparada, la gente que lo espera, la gente que lo anhela, la gente que está verdaderamente arrepentida. Y va a ser un abrir y cerrar de ojos, no va a haber arrepentimiento. Entonces se va a quedar para el juicio. Yo tengo un hijo, como le he dicho, mi hija, bueno, está trabajando como misionera, sirviéndole a Dios, noche y día, va a un lado, a otro lado, predicando, sirviendo a Dios en lo que Dios la usa. No tengo un hijo y le digo, hijo, la venida del Señor es en un abrir y cerrar de ojos, no hay tiempo de arrepentimiento. No hay tiempo, por eso Dios nos está hablando, por eso acordamos de las vírgenes prudentes que el Señor Jesucristo le habló allí en San Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, dinos cuándo será tu venida y el fin de este mundo. Le hicieron dos preguntas en una. Y él les comenzó a hablar guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, maremotos, terremotos. Pero eso será el comienzo de dolor. Pero les habló después, dijo, pero estén atentos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que estemos atentos. Y después de eso, en San Mateo 25, va y les habla de la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 insensatas que no estaban preparadas y las 5 prudentes. Y les habló muy claro y les habló donde el deseo que debemos de irnos. Así que Dios es claro para hablarnos. ¿Sí? Y debemos de cuenta que las vírgenes, después cuando ellas se fueron a buscar el aceite y ya llegaron ya
El Señor había pasado y ya no les abrió, porque no hubo tiempo de arrepentimiento y se quedaron. Y eso es lo que Dios nos está hablando ahorita en el libro de Apocalipsis, la preparación. Que tú y yo nos preparemos. Y lo que Dios me ha puesto a hacer de predicar la palabra de Dios, con todo lo que tengo que hacer, pero que primero tengo que buscar de Dios, tengo que predicar la palabra de Dios, tengo que hablar de Él porque los ministerios que Dios nos da son irrevocables. Por eso, pastores que me escuchan, no piensen dejar su ministerio. Levitas que le sirven a Dios, no permitan. Ahorita vamos a mirar una iglesia que estaba dormida. Y anoche lo leía, se me cerraron los ojos del sueño, el cansancio. Siempre vengo en las noches y me pongo a leer. Y me decía, mira la condición de la iglesia. Mucha iglesia está dormida. Muchas personas dicen, yo me voy, pero en sus labios. Pero con su corazón en sí están más atentos a lo que el mundo ofrece, a que las cosas que día tras día ve. Pero que no hay nada. No hay nada de verdad, verdaderamente sentir la presencia del Señor y decirle, yo me voy. Este mundo es pasajero. Es donde tú tienes que anhelar, desear, como cuando tú te vas a casar con aquella persona que tú amas, tanto sea el hombre o sea la mujer. Y que tú añoras de tener a esa persona al lado tuyo. No cuando un momento que la mira, no un momento que quiere verla, sino que a todo instante. A todo instante. Así debemos de estar. Porque nosotros, la novia va a ser levantada, la iglesia va a ser levantada. Y nomás para la boda del Cordero donde vamos a estar por siempre con el Señor Jesucristo, alabando y glorificando a aquel que dio su vida por amor de nosotros, aquel que es santo, perfecto, aquel que todo lo hace, todo lo puede y todo lo ve. Que estas palabras sirvan de reflexión para su vida y quiero orar por tu vida. No sé las circunstancias en las que tú estás, en las que tú te encuentres, no sé en los problemas, las dificultades, pero lo que sí te quiero decir es que hay un Dios más grande que todo problema, que toda dificultad. Hay un Dios que te puede ayudar en medio de toda circunstancia. Hay un Dios. Hay un Dios que nos puede bendecir. Hay un Dios que nos puede ayudar. Hay un Dios que tiene su mano extendida para levantarnos y ayudarnos. Ese es nuestro Dios. Y a ese Dios vamos a orar. A ese Dios vamos a glorificar. Y a ese Dios vamos a exaltar en este día. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, te doy gracias por este día, Padre. Hoy día domingo, un día, Señor de los cielos, donde tú te levantas de la tumba, Señor de los cielos. Un día, Señor, de ver tu victoria. Y esa victoria es para nosotros. Para aquellos que creemos en ti, Señor Jesucristo, que fue muerto, que fue crucificado y fue muerto, y fue sepultado. Pero que al tercer día resucitó, Señor de los cielos. Al tercer día resucitó el Señor de los cielos y se presentó ante los discípulos. Él dijo, yo soy, yo soy. Allí viste a Tomás, aquel incrédulo, que le dijo, hasta que yo no meta mi dedo en las llagas, en las heridas, no creeré. Y tú te presentaste allí y le decía, Tomás, ¿por qué dudas de mí? ¿Cuánto tiempo tú anduvo conmigo? ¿Cuánto tiempo estuve a tu lado? Y te hice ver mi gloria, te hice ver que Dios me envió, pero tú dudaste. Mira si en este momento hay personas como Tomás, incrédulas, que dudan de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo. Dios te dice, no dudes más. Ve las señales, tanto en el cielo y en la tierra, en el mar, y todos los acontecimientos, es porque la venida del Señor está cerca. No seas como aquel Tomás incrédulo. No seas como aquel Tomás que no cree en que Dios te puede sanar, que Dios te puede restaurar. Sino más bien sean aquellas personas que le dicen, Señor, yo creo en ti.
Yo creo en ti que tú eres un Dios real. Yo creo en ti que tú eres un Dios de poder. Un Dios donde tu presencia, tu poder y tu gloria está aquí para fluir aliento, Padre. Levanta a aquel que está enfermo, Papito Dios. Restaura a aquel que está, Señor, han colocado sus peticiones y desean ser sanos, Padre. Envíe medicina, Señor de los cielos. Envíe esa medicina celestial, Padre celestial, mi Rey de los cielos. Sana toda dolencia, sana todo dolor. Rompe esas cadenas, esos yugos, esas ataduras, esas maldiciones, Padre celestial. Y glorifícate con tu poder y con tu gracia en este día, Padre celestial. Siendo tu presencia que fluye en este momento, en esta mañana, Padre celestial. Siendo tu presencia que llena cada corazón y cada vida. Padre, glorifícate con tu poder y con tu gracia. Fluye aliento de vida, Señor de los cielos, Padre. Rompiendo cadenas, yugos, ataduras, maldiciones. Y toda que Satanás se levanta en contra de tu pueblo, Padre celestial. Rompe ataduras, maldiciones, estos espíritus inmundos, Señor, de visión, contiendas, pleito, disensión, amargura, celos, ira, Señor de los cielos, Padre. Obra poder de Dios en los corazones, liberta, Señor de los cielos, aquel que está cautivo, aquel que está dormido, aquel que no tiene, Señor, fuerza de levantarse, Padre. Pero que ha llegado el tiempo, Señor, de que tú levantas al pueblo, Señor. Glorifícate con poder y gloria, Señor de los cielos, rompiendo cadenas, yugos, ataduras y maldiciones, y toda la perturbadora que Satanás se levante en contra del pueblo, Padre. Eres tú la luz, eres tú nuestra fortaleza, eres tú aquel Dios santo lleno de poder, de bondad, Señor de los cielos, Padre. Gracias por este día, gracias por cada victoria, gracias porque sé que tú estás obrando, Señor de los cielos, Padre. Obrando en los hogares, obrando en los niños, obrando, Señor de los cielos, Padre, en las personas adultas. Restaurando, Señor, lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el devorador había destruido, Padre amado. Pero que ha llegado el tiempo de la restauración, ha llegado el tiempo de la bendición, ha llegado el tiempo de la benignia, Señor de los cielos, Padre. Obra, Señor de los cielos. Obra porque es el tiempo de la cosecha, Señor de los cielos. Es el tiempo, Señor, donde tu palabra, tu poder y tu gloria influirán aliento y vida en cada corazón y en cada vida, Padre. Muchas gracias te doy por este día, por todas aquellas personas que escuchen y ven estos videos. Dios te bendiga grande, rica y poderosamente. Dios te bendiga. Me acuerdo que el día viernes estaba yo estaba predicando sobre la gracia, lo que Dios le dio a Moisés y que Dios y en un momento a otro el video se me cortó. Lo envié así, pero les pido disculpas porque no pude terminarlo. Volví y comencé y volvió, se me cortó. A veces hay oposición en medio de nuestras pantallas. Pero no es que les digo que esa palabra haya sido de gran bendición para su vida. Dios derrama gracia en aquellos que le buscamos. Y la gracia es la que va adelante, abriendo puertas, colocándonos en éxito, donde quiera que estés, donde quiera que vaya. Así que dile, Señor, como dijo Moisés, ¿en qué sabemos que tú hemos hallado gracia delante de tus ojos? Y Dios le respondió, en que todo donde tú vayas, le vas a ir bien. Bien, dice el Señor. Así que entramos hoy en el libro de Apocalipsis, vamos a ver de lo que es la cuarta. La semana pasada miramos hasta la tercera iglesia, porque vuelvo y repito, es donde Dios está antes de Dios nos prepara. Cuando tú eres un buen padre, aquellos que son padres o aquellos que lo van a hacer, uno como padre a sus hijos, lo primero que le dice, hijo, ten cuidado. Hijo, mira en el mundo que vives, en el mundo que andas, en el colegio, ten cuidado. Siempre viene la advertencia. Siempre. Dios a la iglesia comienza a advertirle antes de. ¿Y por qué Dios advierte? Porque después de esto viene donde es la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 5 comienza donde el Señor Jesucristo abre el libro, la palabra de Dios. Los acontecimientos que hubieron, que hay y que serán. Porque eso es la Biblia, que nos instruye y nos enseña el pasado, nos enseña el presente y nos enseña el futuro. Es el único libro perfecto.
la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allí, hoy vamos a mirar a la iglesia, el mensaje de la iglesia de Tiatira. Era una iglesia con falsa profecía, es decir, con falsa doctrina. ¿Y por qué? Porque había entrado una religiosidad y no dejaban ser guiadas a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como les dije, en las iglesias comienza a hablar de los aspectos de Dios o conforme Dios es. Y los ojos, dice la palabra de Dios, dice que tiene ojos de fuego. Es donde el fuego lo ve todo. El fuego purifica. Sus ojos, es decir, que Dios mostraba al Señor Jesucristo. Dios se mostró a Juan con unos ojos de fuego donde Dios lo examina todo. Dios lo conoce todo. Porque el fuego, ¿qué hace? Purifica. Acordemos el oro. ¿Qué hace el oro? ¿Qué hace el fuego con aquel metal? Lo purifica y establece lo que es el oro, o lo que es el hierro, o lo que es el cobre. Todo eso es pasado, ¿por qué? Por el fuego. ¿Para qué? Para purificar y sacar lo que sirve y lo que no sirve. Y Dios comienza a decirle, mira, comienza a mirar la iglesia así. Comienza a decirle, mira, yo lo veo, lo conozco y sé todo. Así que de mí no se puede esconder nada. Tú y yo no nos podemos esconder ante la presencia del Señor. Dios conoce toda nuestra vida. Dios conoce el futuro de nosotros. Dios lo conoce. Dios conoce el futuro de sus hijos. Por eso, lo más lindo y lo más hermoso es que tú le dejes las cosas a quién? A Dios. ¿Cuántos van donde un brujo, de un hechicero? Y que vamos a mirar que ese era el problema que tenía esta iglesia. Comienza Dios a exhortarlos en eso. Porque se habían dejado entrar el espíritu de Jezabel. Y estaba destruyendo la iglesia porque ese espíritu lo había dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces es donde tú tienes que entender que Dios dice, comienza a hablarle, dice Dios, a mostrarse que Dios sus ojos eran como fuego. No es que los ojos de Dios, que usted lo mire, son todos rojos y llamarás. No. Es donde Dios comienza a mostrar, Juan, donde el Señor Jesucristo lo sabe, lo conoce y lo ve. El fuego purifica. ¿Sí? El fuego es aquel que limpia, que saca lo malo a un lado, es quemado. Pero que saca lo bueno, saca el metal, lo que hay en ti, lo bueno. Y eso es lo que Dios te va hablando en esta mañana, a las iglesias. Dios quiere hoy hablar a la iglesia de sacar las cosas malas, aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquellas cosas que para Dios le duele ver a sus hijos que hacen cuando Él nos ha dejado una buena enseñanza. Él nos ha dejado un buen camino. Uno como padre le duele cuando sus hijos, por más que uno le dice, hijo no lo haga, hijo no se case, cuántos hogares están destruidos cuando los padres le advirtieron tanto, hijo no se case o hija no se case, que esa persona no te sirve. No, pero es que estoy enamorado, pero es que a mí me gusta, pero el que él me dice, él me habla. Y la pregunta es, ¿y tú ya has hablado con Dios para que Dios le presente a la persona quién es? No, pero es que el que escojo soy yo. Después vienen las consecuencias. Porque el que sí conoce a una persona es Dios. Es Dios. Por eso yo le digo, le digo en mis oraciones a Dios cuando oro por mis hijos, digo, Señor, si de aquí hay un poquito de tiempo no ha venido tú, yo le hablo hacia el Señor. Y mis hijos, mi hija se casa con su amado, o mi hijo se llega a casar y tu niña ha llegado. Lo único que te pido a ti es que sean temerosos, que te amen a ti las personas. Yo no les pido que tengan plata, de que vengan tal familia, que no. Solamente le digo, Señor, que el esposo de mi hija sea un hombre temeroso, un hombre apartado del mal.
Eso es lo que le pido a Dios. Y de igualmente, la esposa para mi hijo. Si se llegan, porque la venida del Señor está a la vuelta. El Señor está por venir. Pero el Señor nos está preparando a través de su palabra. Y el Señor comienza a mostrarle allí a la iglesia. Mira, tengo esos ojos donde lo purifico, lo veo, todo lo conozco, así que no pueden allí mirar. Pero después dice, la palabra de Dios dice, y pie semejante al bronce bruñido. Dice eso, el bronce tiene una representación de aquel que obtuvo la victoria sobre el pecado. Y que no tolera más, porque con la sangre Él nos compró y nos hizo unas personas limpias. Eso representa sus pies de bronce. Jesucristo se representó allí, vio, y diría, Juan, ¿qué veo? A Jesucristo con unas llamas, nosotros como con llamas de fuego. Pero después Dios nos lleva en espíritu y lo hace entender de que el fuego purifica, que Él quiere sacar lo malo y dejar lo que, lo bueno. Acordemos que un día también el Señor Jesucristo habló sobre la cizaña y el trigo. Dijo, de lo que crezca junto, que algún día cuando se coseche será sacado la cizaña y será quemada. Pero que el trigo, el buen trigo, será llevado, será recogido. Es cuando Dios nos está hablando a nosotros. Hoy en día en el mundo en el que tú vives, en el mundo en el que tú estás viviendo y compartiendo con la cizaña. Yo eso le hablo a mi hijo día tras día. Me siento que antes de entrar a estudiar, que entró la semana pasada, yo me senté unos 2 días antes y le dije, hijo, tú vas a entrar a estudiar, que son como 2.000 o 3.000 niños que estudian en un colegio grande. Y tú te vas a estudiar donde hay niños jóvenes a la edad suya que meten vicio, que son rebeldes, que son groseros, que su pensamiento, un pensamiento erróneo. Y como le dije, ni siquiera los hijos tienen la culpa. He estado en las reuniones y las reuniones no, los niños tienen la libertad. Si quieren cambiar de sexo, se pueden cambiar de sexo. Ellos eligen, porque puede haber que en un hombre esté una niña, o en una niña esté un hombre. O sea, puede ser que les guste, una niña le guste a otra niña, el lesbianismo, el homosexualismo. Y tiene que firmar, porque son los derechos del niño. Pero ¿dónde están los derechos a través de la palabra de Dios? Cuando la Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos, que se echan con varón. Las lesbianas no entran al reino de los cielos. Pero en los colegios, eso es lo que están enseñando. Así que si las niñas quedan embarazadas, el aborto, la pastilla el otro día, eso están enseñando. Cuando años atrás, ¿dónde enseñaban eso? Era una vergüenza la niña que quedara embarazada. Era algo que decían, uy, la embarró. Hoy no, hoy en día no. No, para eso está el aborto. Para eso está la pastilla el otro día. Eso está pasando. Ese es el mundo donde si tú tienes hijos, tus hijos van allá. Tu sobrino, tu nieto, tu nieta, van allá. Pero que tú y yo debemos de qué? De orar. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no piense que yo los dejo con todos con las ovejas. No, tú estás en medio del lobo, dice el Señor. Y tú tienes que cuidarte porque un lobo quiere comerse la oveja. Quiere destruirla, quiere acabarla. Pero Dios quiere guardar a su rebaño. Dios quiere guardar a su rebaño. Pero dice la palabra de Dios aquí para seguir. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sí ve? Yo les dije la vez pasada algo que tiene Dios. Lo primero es que es una enseñanza para los hogares.
aquellos que tienen sus hogares y me escuchan, aquellos pastores, porque también hay pastores que tienen problemas en sus hogares. Muchos piensan que los pastores no tienen problemas en los hogares, que todos, no, y son más atacados, porque Satanás quiere destruir al pastor para que las ovejas sean como esparcidas. Y una de las cosas que tiene que uno ver y sentarse con su esposa o con sus hijos. Y sabe que yo les veo que tú tomes lo que es la palabra de Dios en este día. Y tú digas, no comiences a decirle lo malo, lo primero. Pero comience primero a decirlo bueno. Si usted va a los mensajes de las iglesias, lo primero que Dios comienza, aún Dios conociéndolo conforme son y como son, Dios comienza a decirle lo bueno, para no desanimarlo, para no destruirlo al comienzo del garrotazo de una vez primero. Entonces, lo primero que tú debes de entender y ver cuando tú hables, porque como tanto el esposo, como tanto la esposa, o como tanto los hijos, hay defectos, hay cosas desagradables. Pero lo primero que uno tiene que ver dentro de eso es mirar dónde está el problema. Pero antes de todo, mirar las cualidades. Decía, mira, tú eres una persona así, una persona que me acompaña, una persona que está al lado mío. Y eres una buena mujer, un buen hombre. Tiene cosas maravillosas. Pero hay cosas que, esas cositas que tiene tan buenas, hay cosas que las comienza a dañar. Le gusta gritar, le gusta ser de mal genio, le gusta hablar y criticar a la demás gente. Y eso no le agrada a Dios, ni me gusta a mí tampoco. Tu hijo, tú eres un buen hijo, te amo tanto, hijo. Pero tú tienes que dejar esas juntas, tú tienes que dejar esa amistad. A ti no te sirve ese pololo o esa novia, aquí en Chile dice pololo o polola, porque no te conduce por un buen camino. Hablar, tú eres un buen, pero a veces, ¿qué pasa? No, pero tú eres un esto, un el otro, pero tú me hiciste, pero tú el otro. Y se sacan primero, como dicen todos, la ropa sucia, es lo primero que sale. Antes que ser el jabón, el detergente, antes que ser el agua. Si tú vas a echar ropa a lavar, tú las echas, pero antes tienes que echar el jabón y colocar el agua. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, el agua, el Espíritu Santo, que sea el que ministre en su vida, que ministre en su interior, que tú sepa hablar, que tú sepas hablar y decir las cosas. Yo día tras día con mi esposa oramos y decimos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos gracia, danos éxito, pero especialmente la sabiduría para saber hablar las cosas, para saber decir las cosas, porque debemos de ser sabios. El hombre entendido o el hombre sabio ve el peligro y ¿qué pasa? Y se aparta. No sigue ahí. Pero dice la palabra de Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Vamos, dice que tolera a esa mujer Jezabel, que que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Tremendo. Una iglesia que tenía buenas cualidades. Una iglesia que tenía buenos propósitos. Pero una iglesia que se está dejando corromper y dañar por falsas enseñanzas y falsas biologías de lo que la Biblia nos dice. Dice allí en el libro, vamos a mirar quién era la tal Jezabel que nos habla la palabra de Dios. Porque es necesario saber, porque dice, pero ¿de quién está hablando? Primera de Reyes, capítulo 16. Ahí vamos a verla. Primera de Reyes, capítulo 16.
Dice en el 29, comenzó a reinar Acad, hijo de Onri, sobre Israel, y el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acad, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acad, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reinados antes que él. Pero miramos el por qué. Porque fue ligadura cosa andar en los pecados de Jeroán, hijo de Nabat, y tomó su mujer Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera. Y siendo así acá más que todo, que ejemplo, hizo acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira al Dios de Israel. Mire este hombre acá, este rey que fue de Israel. Una de las cosas y que Dios nos va a hablar hoy, de pronto yo pensaba dar otro mensaje a otra iglesia, pero creo que no lo va a alcanzar y no lo va a dar rápido porque el Señor me está ministrando en este momento. Este hombre, es lo que hoy en día tú tienes que tener en cuenta, y tu padre y tu madre que me estás escuchando, están viendo los últimos tiempos y son tiempos peligrosos, son tiempos de destrucción, pero que tú tienes que ser sabio y sabio para hablar y dar a conocer la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que este hombre fue y tomó una mujer, pero no la tomó de su pueblo, no la tomó del pueblo israelita, sino que fue y la tomó de otro reino. Y mire lo que esta mujer le fue. Si uno mira a esta mujer y hace el estudio de esta mujer fue tremenda. Fue una mujer tremenda que condujo a su esposo a desobedecer a Dios. Por eso es lo que Dios nos habla, y lo que Dios ahorita, el Espíritu Santo me dice, habla y di cuántas personas, cuántos jóvenes son destruidos porque van a la iglesia, sí, y muchos tocan hasta un instrumento, muchos sirven a Dios, muchos se apasionan por Dios, pero cuántos pierden su ministerio, cuántos pierden las cosas de Dios, porque van y consiguen una joven o bien sea mujer o bien sea hombre, y van y lo consiguen ¿dónde? En el colegio, en la vecina, pero que tienen otras creencias, tienen otra religión, tienen a otros santos que son muñecos, pero que no tienen a Dios. Entonces después, ¿qué pasa? Como les decía yo, creo que antier yo les dije, el subir cuesta, el bajar no. Por eso las piedras ruedan. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Entonces es más fácil que un joven de estos, ¿qué pasa? Devuelva al mundo. Coja las cosas del mundo. Ojalá te buscarte a Dios. Acá le pasó esto a este hombre, al rey, siendo un hombre que venía con un conocimiento de Dios, siendo un hombre que tenía y sabía que había un Dios, fue y se casó con esta mujer. Pero esa mujer fue una mujer, si uno saca el estudio de Jezabel, fue una mujer tan tremenda y que al pobre a este hombre acá lo tenía como monigote, lo manejaba para todo lado, para todo lado. La pregunta es, ¿Dios tuvo la culpa? No, porque tú tienes el libre albedrío y tú puedes escoger. Este hombre no oró a Dios, no le pidió a Dios, Señor, ¿con quién quiere que yo me case? ¿Cuál es la ayuda idónea que tú me vas a dar? Necesito una mujer sabia, una mujer entendida para poder guiar y dirigir a este pueblo. Pero hizo lo contrario. Este hombre acá, siendo aquel rey, fue y se casó, dice, y reinó acá hijo de Onri, hijo sobre Israel
en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. ¿Por qué? Ahí dice el verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por su mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y le adoró a una estatua. Se vio, cambió este hombre. Este hombre fue y cambió y se dejó de guiar ¿Por qué? Porque se dejó enamorar de una mujer. Pero una mujer que lo conducía hacia qué? Hacia el pecado. A apartarse de Dios. A voltear las espaldas a Dios. Este hombre le pasó eso. Y no solamente dice eso, sino que dice, e hizo un altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaban antes que él para provocar a ira a Dios de Israel. Imagínense, hizo una estatua y se puso a crear, a adorar a lo creado por él mismo, siendo un hombre tan malo. ¿Guiado por una qué? Por una mujer. Pero mire lo que dice acá en Segundas de Reyes. Como ejemplo, hay mucho por hablar de esta mujer. Muchísimo. Y cómo esta mujer Jezabel tenía como un títere acá. Aquel que tenía un conocimiento de Dios. Aquel que le decían los antepasados, Dios nos dio el maná, Dios abrió el mar, Dios hizo brotar agua de una peña. Ve y golpea una peña a ver si brota agua, hermano. Puede durar toda su vida golpeando y no sale agua. Eso no es la voluntad de Dios. Pero para Dios la voluntad, para hacer a conocer el poder, la gloria, la gracia de Dios lo hace. Porque para Dios no hay nada que le sea difícil. Y este hombre, en lugar de buscar dentro de ellas, dentro del pueblo del linaje de Dios. Porque eso Dios le decía al pueblo, no busquéis afuera, que es lo mismo que nos dice también hoy. Porque lo van a conducir a qué? Apartarse de mí. Por eso Dios está hablando hoy a ti, iglesia, de que tú no te apartes de Dios y que tú tienes que ser sabio y entendido para pedir qué es lo que le agrada a Dios. No lo que te agrada a tus ojos, no lo que te agrada a tu vista, no lo que muchas veces dice, lo que es que mi corazón siente. Es que no es lo que tú sientas, es lo que Dios sabe y conoce, hermanos. Si hay alguien que puede tú encomendar la vida, es encomendar la vida ¿a quién? A Dios. A Dios. Miren lo que dice en Segunda Reyes, solamente ahí dice, en el capítulo 9, en el verso 22. Bueno, le digo, no le voy a leer todo, sino me quedaría enseñando la enseñanza de Jezabel. Salen como 2 o 3 enseñanzas como mínimo, pero solamente quiero ver acá, dice, el Segunda Reyes 9:22. Cuando vio Jorán a Jehú, hijo de... cuando vio a Jorán a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? ¿Se ve? Y es lo que hacía esta mujer. Era una mujer bruja. Una bruja, pero no una bruja, es como dicen, es una bruja blanca, una bruja negra. Una mujer que más adelante le vinaba la muerte como lo que esta mujer murió. Ahí se lo voy a leer rápidamente para que usted se dé cuenta. Por ejemplo, dice ahí en Segunda Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor.
Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? Y quién se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echad abajo. Y la echaron, y su parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y la atropellaron. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepúltela, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palpas de las manos. Y volvieron y le dijeron, y él dijo, está en, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en heredad de Jezreel, de manera que nadie pudo decir, está Jezabel. Tremenda la muerte de esta mujer. Si uno mira todo lo que esta mujer hacía, ¿y por qué le estoy hablando de esta mujer? Porque fue una mujer mala, una mujer que condujo a aquel hombre que venía de un linaje, aquel hombre que tenía una simiente de Dios, pero que lo hizo apartar y lo hizo hacer tanto lo malo ante los ojos de Dios, que se conoce como el segundo rey más malo que hubo sobre la tierra. ¿Y por qué le estoy leyendo eso? Porque eso está pasando en la iglesia de Tiatira. A eso Dios les hablaba. No le estaba diciendo, no, es que ustedes tienen ustedes predican y enseñan algo liviano. No, eso pasaba en esta iglesia y es lo que Dios nos está hablando hoy acá. O con las enseñanzas que hay en las iglesias. Oh, porque muchas personas no saben discernir qué es lo que entra en la iglesia, quiénes son los servidores de la iglesia. En una ocasión, ahorita el Señor me acuerda, una ocasión, nosotros teníamos una iglesia abierta allí, aquí en Santiago, en Briones-Luco, y yo estaba tratando con el pastor Fernando, el pastor Aguilar, y el pastor me dijo, él se fue para Colombia, yo que con la iglesia. Y el Señor me dijo en visión, ayune 3 días. Ayuné los 3 días. El Señor me lo escuché clarito. Y yo en la iglesia ahí, ayunando los 3 días. Terminando yo, dije a las 5 voy a comer. Me sentía cansado ya. Pero cuando la iglesia tenía un segundo piso. Cuando yo escuchaba, subía por las escaleras porque tenía la iglesia abierta y yo orando en el segundo. Hay varias personas que iban a hablar conmigo. Pues se iban, yo seguía en ayuno. Cuando escuché que una persona que un segundo piso y era alto así, sus pies hacían estremecer el segundo piso, algo tan tremendo. Y cuando se subió allí, me dije, mire, yo soy una servidora de un pastor. Entonces se me olvidó el nombre del pastor y de tal iglesia. Y soy la profetisa de aquel lugar. El Señor precisamente me acordó ahorita de esto. Y quiero orar por ti, me dijo. Yo le escuché y la miré a los ojos. El Señor me decía, ten cuidado. Y comenzó ella a hablarme en unas lenguas extrañas. Y cuando el Señor le dije, del Señor, de mi discernimiento, ¿qué es lo que quiere hablarme y decirme esta mujer? Comenzó, empezó a hablar en otras cosas, pero escuché, comenzó el Señor a darme el discernimiento, es discernir las palabras que ella me decía. Y comenzó a decir, átalo, es tuyo, acábalo. Pero ella me hablaba en otras palabras. Cuando yo le dije, mentirosa, tú eres una hija del diablo. Ella me mostró un gran carnet y venía de un pastor. Y era la mujer que la tenían allí como de gran profeta, de gran servidora, una diaconisa. Y cuando comencé a orar, esta mujer se volvió como una serpiente. Por todos lados corría como una serpiente. Y yo ministrándole.
Hermano, hasta que Dios le hizo libre, pero la enseñanza, ¿cuál es? A esta mujer, una bruja la tenían como gran servidora en la iglesia. Y fue a mi iglesia a presentarse y darse a conocer como una gran sierva de Dios, cuando qué era lo que tenía. Y eso es lo que Dios está hablando acá. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a sus siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí lo leímos en la palabra de Dios lo que había, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y conforme esta mujer murió. Pero ¿de qué le servía a esta iglesia que dice que tenía fe, servicio y paciencia? Hermanos, porque muchas veces dentro de las iglesias se dicen ser cosas buenas, pero su doctrina, las cosas que hay, no le agradan a Dios. Su matrimonio no le agrada a Dios. Y hoy en día lo que más me duele y que el Señor me ha colocado a predicar, y Dios escucha, pastores que no están hablando sobre la fornicación, personas que están sirviendo en fornicación en las iglesias. ¿Y qué es la fornicación? La fornicación es algo que hoy en día se está viendo. Y perdone que aquí lo diga en Chile. Aquí en Chile tenemos el presidente. No, ellos no, que ellos viven en unión libre, que ellos no creen en el matrimonio. Eso se llama fornicación. Y dice la palabra de Dios que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Los fornicarios son aquellas personas que se unen con otra persona, pero sin que no haya un papel de por medio y que no hay una bendición de presentación de ese hogar. Es como usted, si nomás ir a comprar una casa, cuando usted va y compra una casa o va y compra un lote, a un vehículo, allá le hacen un papel. O a una casa o a un lote se le hace una escritura. Si tú no tienes la escritura, si tú no estás ahí escrito con un número catastral, no es válido. No se queda con una promesa, porque muchos dicen, tengo la promesa de venta. La promesa de venta no sirve. Es una promesa. Es algo que llegue a ser auténtico. Si un pedazo de tierra lo necesita, si una casa lo necesita, si un auto le hace un papel, ¿cuánto más un matrimonio? ¿Cuánto más? Y que Dios compara en el libro de Efesios y en muchas citas de la Biblia, Dios compara a la iglesia. Dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, así como el esposo es la cabeza del hogar. Dios compara a la iglesia, todo el cuerpo, todos los que queremos al Señor Jesucristo, como un hogar. Pero que muchos no lo están predicando y el Señor me ha dicho, predique. Pero muchos uno le dice, creemos en el recto de la iglesia, sí, nos vamos. Amén, aleluya. Cuando uno se da cuenta, no, están conviviendo. Hoy en día en la iglesia se convive, no se casan. No lo contrario, se están las personas divorciando. Y pastores que para que el hermanito no se vaya y la hermanita no se vaya, los dejan que sirvan, los dejan que tomen la Santa Cena y los dejan que vivan una vida así. Hijos de pastores que no se han casado. Ah, no, pero creemos en el rapto de la iglesia. Al comienzo yo comencé a explicarle y que lo he predicado tantas veces en púlpitos y lo seguiré predicando y lo seguiré predicando a través de los medios de comunicación. Que tenemos que tener una diferencia las personas que creemos en el Señor en estos últimos tiempos. Una cosa es morir, una persona que puede estar en fornicación, tuvo un accidente, iba a la iglesia, tuvo un accidente, iba a la iglesia aquella persona y tuvo un accidente de un vehículo
o un temblor y le quedó un par de minutos viva. Y vuelvo y repito, yo lo digo porque yo he ido a hospitales a predicar, he estado ministrando a personas, y en un momento, o el Señor a veces por su escúchame, o el Señor por su misericordia permite que esa persona no llegue alguien para que vaya y ore, y entregan su vida al Señor Jesucristo y se lo lleva. Esa es una cosa que eso puede pasar y por la misericordia, escuchen, por la misericordia de Dios lo permite hacer. Pero otra cosa es en los tiempos en los que estamos viviendo, en los tiempos donde el Señor Jesucristo lo esperamos. Pero ningún fornicario, ningún adúltero, ningún hechicero, ningún idólatra va a tener un tiempo, una oportunidad de arrepentirse. Va a ser como un pestañeo cuando el Señor aparezca en la iglesia, aparezca en el cielo, perdón, en las nubes. Va a ser como un cerrar y abrir de ojos. Milésima o una milésima en bloqueo. ¿Muere usted a hacer así? Nada. No va a haber tiempo de arrepentimiento. No lo va a haber. Ay, ¿qué pasa con los que se quedan? Van a esperar el juicio de Dios. Y eso es lo que Dios nos está preparando antes de que nos preparemos, de que le demos lugar a Dios. Esta iglesia hacía buenas labores. Y usted le decía, wow, qué buena iglesia. Tenía paciencia, tenía fe. ¿Qué más tenía esta iglesia? Dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, siempre hay un pero. Y Dios se le saca ese pero. Porque es que para Dios, no piense que para Dios no hay ningún pero. Para Dios sí hay un pero. Porque Dios no puede entrar personas llenas de pecado, de maldad, a lo celestial. No. El que entra al cielo debe ser una persona pura, que busque de Dios, que se enamore de Dios, que se aparte del pecado y que busque la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios ayer, el viernes, le di que no, que les dije que el viernes no pude, no sé, se metió el enemigo, no sé cómo se me, ejemplo, el video se llegó hasta ahí y me siguió otro video. Después me di cuenta. En plan, no pude darle una terminación al video ni pude orar. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dio gracia a Moisés. Y Moisés le pregunta, ¿pero en qué hallamos gracia? En que todo donde él fuera le fuera bien. Pero ¿sabe qué hizo Moisés para hallar la gracia de Dios? Andar en la voluntad de Dios. Andar en el camino de Dios y hacer lo que Dios le mandaba hacer. Eso hizo para que en él hubiese gracia. Es decir, que no es porque yo quiera tenerla, no. Es porque a Dios tengo que yo humillarme ante la presencia del Señor, reconocer de que Dios es santo, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios dice que tiene a ese planeta Tierra en la palma de los dedos, en la palma de la mano, perdón. Usted mira este mundo, ve un mundo grande, pero para Dios no es grande. Para Dios es como el que tiene una pelotita, como cuando tú tienes una pelotita de ping-pong en su mano. Así es Dios. Para Dios el planeta Tierra es una cosa insignificante. Porque Dios, todo lo que ha hecho, todos los científicos que miran con grandes telescopios y estudian y miran y cada vez ven más cosas. Pero no dicen, wow, esta es la grandeza de Dios, este es el poder de Dios. Sino que ellos enseñarían, no es que conocimos, sabemos. Pero la pregunta es, ¿quién ha construido y quién ha hecho todas estas cosas? ¿Quién? Debe haber alguien. No aparecen por sí solas.
Pero usted y yo conocemos que ese alguien se llama Dios de los ejércitos. Ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese alguien se llama el Espíritu Santo porque los tres están en uno. No es el mismo. Los tres son uno. Dice la palabra de Dios de que Dios juntó al hombre y a la mujer, ¿cierto? O los casó, porque no va a decir juntó y no dice el pastor ya está hablando que lo juntó. No, Dios los casó, Dios los bendijo. El primer matrimonio que Dios hizo, el primer matrimonio que hubo sobre la faz de la tierra, lo hizo Dios. Dios casó a Adán y a Eva, los bendijo. Y después de bendecirle dice, ya no serán dos, sino serán uno. No el mismo. No es como los testigos de Jehová que creen que el Padre y el Hijo es el mismo. No. El esposo y la esposa son dos, pero es uno mismo. No, los dos son como uno, pero no son el mismo. Para que tú entiendas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como uno, pero no son el mismo. No. El Padre tiene su función, el Señor Jesucristo tiene su función y el Espíritu Santo tiene su función. Pero todos los tres están ahí. Y todos los tres son de adoración. ¿Cuánto no se goza cuando da lugar a quién? Al Espíritu Santo para que ministre, para que lo llene, para que nos capacite, para que nos instruya? Bueno, vamos a la palabra. Entonces, pero Dios dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus, ¿qué? Fornicaciones. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias, si escucha quién está hablando, a todas las iglesias, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que a ella llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os importa otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le haré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le haré una estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Demos de cuenta todo lo que conduce esta mujer. Cuando comencé a predicar la palabra de Dios, una de las cosas que el Señor me hablaba, me decía, y repito, muchas iglesias están en fornicación, muchas iglesias están en adulterio, y piensan que Dios no lo sabe, piensan que Dios no lo ve y que Dios no lo conoce. Pero aquí la palabra es bien clara y dice, yo soy el que escudriño la mente y los corazones. Yo soy, dice el Señor. Arrepiéntate. Dios nos está llamando a un arrepentimiento en este momento. Dios está llamando a que busquemos de Dios, no de labios, no de apariencia, porque Dios no le podemos aparentar a Él. Porque Él escudriña nuestra mente y sabe las intenciones que hay dentro de nuestro corazón. Dios nos está llamando a que verdaderamente digamos, Señor, tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo. ¿Sabe? A mí me gusta mucho, usted no ha leído allí lo que a Jonás le pasó. Cuando Jonás fue a Nínive a predicar la palabra de Dios. Y cuando él, por ser terco y no querer ir allí, dice que hubo un pez y se lo comió.
Pero después, este hombre se humilla tanto ante Dios. Dice, tú de las profundidades. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú me guardaste. Este hombre quedó tan arrepentido, pero después de tener una experiencia tan tremenda. Y Dios está llamando que ahora que hay tiempo de arrepentimiento, tú le digas, Señor, ya no quiero ser aquella persona. Vuelvo y repito, Dios primero comienza a hablar a la iglesia para que nosotros la iglesia aprendamos. Para que la iglesia verdaderamente seas esa persona. Y aquí dice la palabra de Dios que ya voy a terminar, voy a estar orando. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Se ve? Siempre Dios tiene una recompensa. Siempre. El que trabaja en Dios no trabaja en balde. Cuando yo era más joven y comencé en la obra de Dios y le servía a Dios con tanto amor, yo era patronado, iba y trabajaba, venía a predicar o a, a- a servir en lo que fuera en las cosas de Dios, o a ir a visitar hogares, o en la iglesia hacía comida para vender, para tener fondos para la escuela dominical. Y trabajaba tanto desde por la mañana, me levantaba hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y a mí el Señor, Dios me habló a través de muchas personas, me dijo, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir en el tiempo de Él. Y no lo dice por eso, lo dice porque me nacía de servir a Dios, por dar lo mejor de mí. Y hoy en día veo tanta bendición que Dios me ha bendecido. No me quiero parar de agradecerle a Dios. Pero Dios sabe que cuando yo comencé siendo apatronado, siendo allí, yo le servía a Dios con tanto esmero, con tanto amor, que mis pies muchas veces se me doblegaban, se me torcían del cansancio. Pero ¿sabe qué yo hacía? Yo le decía, Señor, yo tenía que subir una subida para la iglesia queda en toda una lomita. Y yo le decía, Señor, dame fuerzas, mis pies no me alcanzan. Yo llenaba 3, 7 días, hasta 21 días lo hice. Y yo decía, Señor, ya mis pies se me doblan, no me alcanzan mis fuerzas. Y yo sentía que había alguien que me levantaba mis pies y como decía aquel hombre, me hacía andar sobre las alturas. Y sobre las alturas me hacía andar. Y eso lo sentía una y otra vez cuando le pedí a Dios. Porque Dios recompensa las obras que tú haces. Si tú oras, si tú ayunas, si tú lees la palabra de Dios, si tú visitas a alguien, si tú le hablas a alguien, Dios te va a recompensar ese tiempo que tú le sirves a Dios. Dios se lo va a recompensar. Dios te lo va a bendecir, pero que muchas veces, ¿qué quiere la humanidad? Muchas veces quieren recibir el pago antes de trabajar. Antes. Entonces, si tú me bendices, te va a servir. Si tú me das, yo te hago tal cosa. Y así tienen a Dios. Cuando tú vas a una empresa, la empresa no te paga antes. La empresa te paga después de que tú hayas trabajado o donde tú vayas a trabajar. Yo no conozco personas que te paguen antes. Pero muchas personas quieren recibir que si Dios no lo bendice antes, aunque Dios ya te ha bendecido, Dios te dio la vida. Es un milagro de Dios. Si Dios te escucha estos videos, es porque tú estás vivo. ¿Quién puede dar la vida? No es Dios. Pero Dios te va a bendecir aún más si tú eres fiel a Él. Sírvele a Dios. Ore de Dios. Nunca se avergüence de Dios y Dios te va a bendecir. Y dice la palabra de Dios ya para terminar porque voy a orar. Dice el 27, las regirás con vara de hierro y serán quebrantadas como
como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le haré una estrella en la mañana, y le haré la estrella en la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y le haré la estrella en la mañana, ese resplandecer. Que donde tú vayas vas a resplandecer. Que donde tú estés vas a resplandecer. Que la presencia de Dios estará en su vida. Aquí arriba comienza a decir la palabra de Dios en el libro de Tiatira. Dice, escribe al ángel escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, pie semejante al bronce bruñido, y dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia. Y dice, y que tus obras pues, son más que las primeras. Hermano, lo que tú has vivido con Dios, aquellas experiencias que tú has tenido con Dios, sígalas experimentando. Porque Dios te va a conducir aún a tener mayores experiencias en estos últimos tiempos. Experiencias que te van a conducir a la bendición de Dios. Experiencias maravillosas. Pero no se deje llevar por las cosas que el mundo ofrece, que el mundo ve. Sino ve y busca de Dios, que Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu alma. Aquel que no esté casado, cásese. Organice su matrimonio si tú quieres que le vaya bien. Pastores, hablen con sus esposas, hablen con sus hijos, hablen con la iglesia. Muchas veces los púlpitos los utilizan como para tirar piedras a todo momento. No, Dios nos exhorta, aprendamos de lo que Dios habla a la iglesia. Primero Dios se da a conocer conforme Él es. Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sus cualidades, sus virtudes de Dios. Es lo que tú eres como pastor, como tú eres como padre o madre, porque en ti te verán. Y después hay que reconocer lo que la persona es. La iglesia, la esposa, el esposo, los hijos. Las cualidades buenas. Después sí viene la exhortación. Y después viene la edificación. Y después viene la bendición. Sí, como es Dios, todo tiene un orden. Pero muchos utilizan los púlpitos para tirar piedra a todo momento y dejar el pueblo quebrantar. Sí, a la iglesia hay que exhortarla, a la iglesia hay que hablarle, pero la iglesia también hay que edificarla. El hogar también hay que edificarlo, los hijos hay que edificarlos. Entonces tiene que decirle, Señor, dame sabiduría y dame entendimiento, y voy a orar por ti ya en estos momentos. Para que Dios te llene, para que Dios te capacite y Dios te instruya, a que cada palabra que tú hablas es palabra sabia, palabra de edificación, palabra de restauración y palabra que Dios nos va a llevar en el recto de la iglesia. Nunca me acabaré de decir como Gigi Ávila. ¿Sabe qué hizo Gigi Ávila? Predicó de que la venida del Señor Jesucristo viene hasta su último día en esa tierra. Él está en el reino de los cielos. Pero lo que Dios le mandó a hacer a través de sus labios, lo que Dios le mandó a ministrar, lo hizo hasta el día de su partida. Y eso tiene una iglesia comprometida. Porque Dios quiere que usted y yo vivamos en esta tierra, pero esperando a quien que viene. El mundo actual en el que tú miras y las noticias que tú ves y aquellos hombres y mujeres que están allí en los medios de comunicación, ellos están mirando qué acontecimiento pasa, qué va a pasar. Nosotros esperamos a qué horas el Señor va a venir por nosotros. ¿Sí ve la diferencia tan grande?
Mientras el mundo está a la alerta, ¿qué va a pasar? Nosotros esperamos cuándo Él va a venir, nuestro Mesías, nuestro Dios prometedor, que Él va a venir en las nubes. Así que voy a orar por ti, mi amigo, mi hermano, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y que tú, aquellas cosas que no le agradan a Dios, dígale, Señor, yo quiero que tú las saques, oh Dios. Yo quiero vivir, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Yo quiero andar conforme es tu voluntad, mas no como la mía, Señor. Gracias te doy por este día, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre. Mira, Señor, tú conoces nuestras labores que hacemos. Tú conoces lo que hacemos y lo que te agrada y lo que te desagrada. Padre, ayúdanos para seguir haciendo lo bueno, lo que te agrada a ti. Y que cada día lo hagamos con más amor, con más humildad, con más sencillez, con más nobleza. Pero también quita de nosotros aquellas cosas que no te agradan a ti, oh Dios. La ira, la contienda, la fornicación, el adulterio, la blaxivia. Y todas aquellas cosas que no te agradan a ti, Padre, quítalas de nuestras vidas. Quítala de nuestro ministerio. Quita de los hogares, oh Dios de los cielos, Padre. Y haznos personas verdaderamente libres, que Satanás no tenga en qué acusarnos. Ayúdanos a seguir hacia adelante ante ti con gozo y regocijo. Ayúdanos a buscar de ti, oh Dios de los cielos, día tras día, en estos últimos tiempos, Padre. Tiempos peligrosos, tiempos de, Señor, de angustia, pero tiempos de tu gracia, tu poder y tu gloria está aquí con nosotros. Gracias te doy por este día. Gracias te doy por cada hermano y por este ministerio. La venida está pronto. Que Dios continúe bendiciendo este ministerio y cada persona que se añade a este canal. La venida está pronto. Gracias por cada persona. Y Maranata, Cristo viene pronto. Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente desde hoy y para siempre. Aleluya. Amén y amén.